Bienvenido, maestro, un orgullo contar con tu participación y adelante. Nada más les recuerdo que vamos a tener una conferencia de 45 50 minutos y vayan ustedes escribiendo, por favor, sus preguntas, sus comentarios y los leeremos al final. Muchas gracias. Adelante, Emilio. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Mauro. Bueno, agradecer aquí a José Fran González la invitación para estar con ustedes. El tema que me toca tratar es el gobierno corporativo para empresas familiares. Voy a presentar ahorita la presentación. Sí se está viendo, ¿verdad? Se ve la Sí, presentación. Perfecto, ¿no? se ve muy bien, Emilio. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca del gobierno corporativo en las empresas familiares. Y este es un tema importante. Hay muchas dudas sobre qué tan útil es el gobierno corporativo para el desarrollo de las empresas familiares. Y ese va a ser lo que vamos a comentar. Para, para empezar, me gustaría comenzar definiendo lo que es una empresa familiar. Y esto es importante porque hay muchos errores. Eh, Se dice que en México y también en el mundo, como el 80, 85, 90% de las empresas que existen son familiares. Y es un error porque no cumplen con los requisitos para considerarlo una empresa familiar. Tres son los requisitos que debe tener una empresa familiar. La primera es que la propiedad, es decir, el capital, es decir, las acciones, ¿verdad? Están en manos de la familia. Y en la familia podemos pensar si es una familia que comienza ahorita con el fundador, pues sería todavía una familia pequeña, pero si ya estamos en siguientes generaciones, probablemente son ya varios ramos del tronco común que fue la familia del fundador, pero son parte de la familia y tienen la propiedad, y esto es muy importante. El otro es el concepto de dirección, es decir, la dirección está en manos de la familia. Y aquí es muy importante distinguir dirección con gestión. Si la dirección se ejerce en el Consejo de Administración, y eso lo vamos a comentar posteriormente. La gestión es la que lleva a cabo del director general hacia abajo, es decir, el director general con su equipo directivo y toda la infraestructura que forman la empresa, todos los empleados de cuello blanco, obreros o lo que sea, ellos gestionan, no tienen la dirección. La dirección la tiene el Consejo de Administración, donde se representan los dueños. Entonces, ya vimos dos características. Propiedad, acciones están en manos de la familia. Dirección está en manos de la familia. Muchas veces la dirección implica que la mayoría de las acciones, 50 más 1, están en la familia. Que esto es importante. Es decir, una empresa familiar puede tener socios que pueden ser socios tecnológicos, pero también pueden ser socios de una empresa familiar, personas que adquieren acciones a través de los mercados de valores. De hecho, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en México son familiares, porque hay una parte muy importante de la propiedad que se liga a una familia. Ahora, el otro término muy importante para considerarse empresa familiar es que hay una voluntad de continuidad, es decir, hay un propósito de la transmisión, ¿verdad? De esa propiedad y esa dirección de la empresa a generaciones venideras.
Y para hacer esto implica una preparación. Y ese término es muy importante porque la mayoría de las empresas que se dicen familiares o que dicen las estadísticas no son familiares. Es la empresa del papá o de la mamá o de ambos en una familia, pero los hijos no les interesa trabajar en la empresa, no se ha creado una política de continuidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? En el momento en que se muera el fundador o fundadora o ambos, la empresa se vende y los hijos se quedarán, ¿verdad? Con el resultado de esa venta y ya se lo dividirán. Pero no fue una empresa familiar porque no tiene la tercera característica, que es el buscar la continuidad de la empresa en manos de la familia. Y para lograr esto se necesita todo un trabajo que no se hace. Y como no se hace ni se planea, la empresa no es familiar. Y en ese punto es muy importante porque muchas de las empresas que se dicen familiares, entre comillas, que no lo son, pues cuando muere el fundador o los fundadores y eso, pues la empresa se vende. Aquí quizás la mejor recomendación es que el fundador la venda, él o ella, porque lo más seguro es que los hijos la van a vender a un precio mucho menor de lo que realmente vale, porque no van a tener ni siquiera el conocimiento de cuánto vale. Entonces, muy importante este concepto, que nos quede claro. Propiedad, dirección y continuidad son los requisitos que tenemos que ver en una empresa familiar. Dicho esto, podemos de alguna manera, si queremos estudiar de una manera formal y entender lo que es una empresa familiar, nos ayuda este modelo que se ha llamado el modelo de los tres subsistemas o tres círculos desarrollado por la Universidad de Harvard, en particular por el profesor Davis, en donde podemos entender de una manera más integral lo que es una empresa familiar. La empresa familiar es el conjunto de estos tres círculos o de estos tres subsistemas. No es lo que dice aquí empresa, no, ni lo que dice familia ni propiedad, es el concepto global de incorporar, ¿verdad? Y estudiar a una empresa familiar tomando en cuenta estos tres subsistemas. El propiamente de la familia, el de la empresa que a veces llamamos empresa familiar y el de la propiedad. Pero realmente la empresa familiar es el conjunto de estos tres subsistemas. Si lo entendemos de esta manera, que es la manera correcta de ver una empresa familiar, vamos a poder distinguir 7 tipos de, podríamos decir, de grupos de personas que están relacionadas con todo este concepto global de empresa familiar. Y vamos a entender, por ejemplo, que hay personas que trabajan en la empresa, pero ni son familiares ni tienen propiedad. Y vamos a entender que hay miembros de la familia que no trabajan en la empresa, ¿verdad? Y no tienen propiedad. Y tendremos también aquí en el grupo 3 a socios del negocio, es decir, tienen propiedad, pero ni son miembros de la familia ni trabajan en la empresa. Y ya después podemos tener aquí en el 5 miembros de la familia que trabajan en la empresa, pero no tienen propiedad. Aquí miembros de la familia que tienen propiedad, y por decir propiedad, decir que tienen participación accionaria, ¿verdad? Y es común, ¿verdad?, que muchos miembros de la familia están en el grupo 4, tienen acciones, pero no trabajan en la empresa. Muchos de estos se representan en el consejo de administración y podremos tener alguien o un grupo de miembros de la familia que está aquí en el 7 que tienen propiedad y trabajan en la empresa. Ahora, si uno ve la empresa familiar bajo este concepto, va a poder entender mucho de la problemática que se puede presentar, porque este grupo, estos 7 grupos
de participantes de la empresa familiar tienen diferentes intereses. Por ejemplo, los que están en el grupo 2, que son trabajadores, ¿verdad? Que pueden ser altos directivos, obreros o, en fin, ¿verdad? Pues tienen intereses diferentes. Ellos estarán pensando en desarrollarse en la empresa familiar, pero si ven que personas que están en el 5 siempre tienen la posibilidad de ocupar los puestos de altos y estos no, los que están en el grupo 2 probablemente no se sientan tan contentos de estar en la empresa familiar, ¿verdad? Entonces, esto es una herramienta muy buena que nos ayuda a entender a las empresas familiares, ¿verdad? Hay 7 grandes grupos, ¿verdad? Que tienen que ver con la empresa familiar, que sus intereses pueden ser diferentes o buscar, ¿verdad? Objetivos que no van en el mismo sentido. Entonces, un primer punto que debemos de ver. Ya ahorita vimos, ¿verdad? 3 características de la empresa familiar: propiedad, dirección y continuidad. Ya vimos aquí elementos que forman la empresa familiar, que los podemos agrupar en 7 diferentes grupos. Puede ser un grupo que nomás sea una sola persona, ¿verdad? Pero generalmente son muchos más. Y ahora vamos a tratar de ver lo que es gobierno corporativo para poder empezar a juntar el tema que nos atañe, que es el gobierno corporativo en la empresa familiar. ¿Qué es gobierno corporativo? Bueno, gobierno corporativo en su concepto más amplio es un sistema por el cual una empresa, en este caso es una empresa familiar, es dirigida y controlada. Son los dos conceptos de gobierno corporativo, la dirección y el control. Fíjense que no dice gestión, y esto es muy importante. Gobierno corporativo es dirección y control. Siguiendo qué? Pues los criterios que establecen los dueños, llámense accionistas, socios del negocio, y hay una serie de principios de mejores prácticas corporativas, ¿verdad? Que se tienen y que vamos a hacer algunos comentarios en ese sentido también. Y desde luego el gobierno corporativo no es algo único en el caso de México, sino es un concepto mundial, ¿verdad? Las empresas en el mundo entero, y más si son empresas que cotizan en los mercados, más si son intermediarios financieros de todo tipo, son bancos comerciales, bancos de inversión, casas de bolsa, cualquier figura de intermediación financiera en sus países, ¿verdad? Se les exige tener principios y operar bajo conceptos de gobierno corporativo. Esta es la definición más amplia. Hay una más concreta que nos puede decir que el gobierno corporativo, en vez de hablar del sistema, nos dice que hay estructuras y procesos. ¿Para qué? Para la dirección y control, ¿verdad? De estas empresas. Aquí estamos tratando organizaciones que son empresas familiares y desde luego va a establecer, ¿verdad? Es cómo se van a dar las relaciones entre estos 3, podríamos decir, grupos. Los administradores, que son los gestores, que es el director general y su equipo de dirección hacia abajo. Los consejeros, que son los miembros que están en el consejo de administración, y los socios. Estos 3 elementos son vitales, ¿verdad?, para el gobierno cooperativo, y más el concepto de consejeros. Los socios escogen a los consejeros tienen la función de gobernar, y el concepto de gobierno, de una manera más profesional, nos lleva al gobierno corporativo y nos lleva a generar estructuras y procesos para la dirección y control. Porque ya dijimos que la gestión la hace el director general y su equipo, no el consejo de administración. El consejo es el que da la dirección y establece los controles. Entonces, es muy importante esta división que estoy comentando, ¿verdad?, para entender lo que es gobierno cooperativo. Y todo esto es para lograr que generar
buenos resultados en las empresas que nos permita el acceso al capital. Y cuando digo acceso al capital, no me refiero al capital contable, me refiero a todos los rubros que están del lado derecho del balance. Un acreedor que aporta recursos, ya sea porque es un banco, porque a través de una oferta pública de un instrumento de renta fija, da dinero a la empresa, son aportantes de capital y van a estar muy interesados en que esa empresa se maneje bajo principios de gobierno corporativo porque tiene recursos financieros metidos en la empresa, no nomás los accionistas, sino todos los que están del lado derecho. Ahí desde luego podríamos tener a los proveedores que ya nos dejaron materia prima o insumos, ¿verdad? Y todavía no les pagamos. Entonces son proveedores que nos están dando de alguna manera un crédito, ¿verdad? Unos recursos para el desarrollo de la empresa. Una manera de poderlo ver es a través de esta gráfica, ¿verdad? Donde voy a hacer muy claro la distinción. Si el director general hacia abajo gestiona, lleva a cabo la administración, tiene la infraestructura operativa, ¿verdad? Tiene un equipo de dirección que podríamos decir que podría estar el director de administración y finanzas, el de recursos humanos, el de operación o producción, el de sistemas o todos los que ustedes quieran. Es el equipo, ¿verdad? De dirección y ellos gestionan. ¿Dónde está el gobierno corporativo? ¿Dónde está la dirección y el control? Está en el Consejo de Administración. Aquí se gobierna. Para llevar a cabo la dirección y el control, el Consejo de Administración, ¿verdad? Tendrá las facultades de aprobar en lo que sería el plan estratégico. Ese plan va a dar una dirección y el control lo va a hacer a través de la supervisión que nos lleva a la auditoría externa, a la auditoría interna, a temas de control interno, que son responsabilidades del Consejo de Administración, ¿verdad? El director general, vuelvo a decir, nomás gestiona. Y es un error porque generalmente en la mayoría de las empresas, las personas que trabajan en las empresas no tienen una idea clara de quiénes están en el consejo de administración. Ellos llegan a ver nomás hasta el director general, piensan que el director general es el que manda, es el que hace todo. No, hay arriba de él los dueños y los dueños se representan en el consejo de administración. Entonces, muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de gobierno corporativo, nos movemos aquí en los dueños, en los propietarios, no en los empleados, que vienen del director general hacia abajo. Ahora, en una empresa familiar va a haber una relación muy estrecha en lo que podríamos llamar el consejo familiar o el consejo de familia, donde aquí hay puros miembros de la familia que tienen participación accionarias en la empresa familiar y donde hay una relación muy estrecha entre el consejo familiar o consejo de familia y el consejo de administración. ¿Por qué? Porque aquí ya van a haber otros participantes. Puede haber algunos consejeros independientes que ahorita voy a hablar de ellos. Puede haber consejeros patrimoniales que son socios de la familia porque dieron tecnología o porque representan accionistas que adquirieron acciones de la empresa a través del mercado de valores. Entonces, esta relación la vamos a comentar con más detenimiento. Pero aquí lo que creo que es muy importante es que veamos la función del director general hacia abajo como gestión y ya nos vamos a meter aquí. Ya no vamos a hablar del director general, ya vamos a hablar del consejo de administración, ¿verdad? Sabiendo que hay empresas que por su tamaño, que son generalmente más chicas, no están regidas por un consejo de administración, sino por un director único, ¿verdad? Un administrador único, ¿verdad? Pero no es el caso que vamos a ver. Nosotros ya vamos a ver sociedades anónimas que optaron por tener un consejo de administración. Y al tener un consejo de administración es un grupo, no un individuo, porque otro gran error es decir, el que manda es el presidente del consejo. No,
es el Consejo de Administración en su totalidad. El presidente del consejo tiene una función de poder sacar el máximo provecho de los miembros del consejo en beneficio de ¿qué? En el beneficio de la empresa, en una buena dirección y en un buen control, ¿verdad? Es como nos podríamos mover. Ahora, para entender este concepto del modelo de los tres círculos y dar más información, ya vimos que el modelo son tres subsistemas donde está la familia, donde está propiamente la empresa y donde está la propiedad. Aquí están los dueños, aquí está la parte operativa, de tal manera que si habláramos de misión, visión, fines, objetivos, veríamos que en la familia mucho, esto es hablar de valores, de la prosperidad de los miembros de la familia, de la educación de ellos, de su felicidad, de que la familia continúe unida, etcétera. Y cuando nos movemos en la empresa, pues estaríamos hablando de las operaciones productivas o de servicios que tiene propiamente la empresa, de las áreas de finanzas que se manejan, de los recursos humanos, empleados que están ahí en la empresa familiar, las ventas, los proveedores, los clientes. Estos son los temas que se ven aquí. Y si hablamos de la propiedad de los dueños, ¿verdad? Que tienen acciones de la empresa familiar, ya sea porque son familiares o porque son externos, no hay problema, tienen acciones y son parte de la empresa familiar. ¿Qué estarían buscando ellos? Pues si tienen propiedad, estarían buscando rendimiento, que la acción incremente su precio, que genere utilidades y reparta dividendos. Tendrían temas de inversión, que le vamos a meter más dinero a la empresa o como lo vemos de la liquidez de sus participaciones y en un futuro decidieran vender o adquirir más acciones, de la estrategia que está siguiendo, porque en la propiedad es donde se fija la estrategia, ¿verdad? Sus temas de sucesión, ¿verdad? ¿Quién va a ser el sucesor en la parte de la empresa familiar? Esto se ve aquí en la propiedad. Entonces, fíjense cómo ya estamos, ¿verdad? Bajo este concepto del modelo de los tres círculos, estamos hablando de un concepto más global de la empresa familiar. Y esta es la manera de verlo. No es aquí, es todo el concepto de familia, empresa y propiedad, es el concepto óptimo de analizar, ¿verdad? Y actuar en una empresa familiar. ¿Qué más podemos ver? Los documentos jurídicos. En la familia tenemos el protocolo familiar, que es un documento privado que firman los miembros de la familia. ¿Para qué? Para establecer qué relaciones van a tener ellos con respecto a la propiedad y con respecto a la empresa. ¿Qué tenemos como documento jurídico en la propiedad? Pues generalmente es la acta constitutiva, donde aparecen la lista de todos los accionistas, quiénes son dueños, quiénes tienen participación accionaria. Y ya en la empresa probablemente los documentos serían estatutos, poderes, que si se le dio al abogado, que si al director general, etcétera. Entonces ya desde los documentos jurídicos tenemos comportamientos muy diferentes, ¿no? Si nos vamos todavía más profundo, ¿verdad? ¿Quiénes asesoran a la empresa familiar? Bueno, al nivel de empresa, pues podremos tener consultores que nos hablen de cultura organizacional, asesores que nos hablen de liderazgos. Luego tenemos consultores o capacitadores que nos hablan de ventas, de cómo podemos mejorar, de sistemas. Aquí en sistemas que si la parte ahorita digital, que si la ciberseguridad, que si temas de marketing, etcétera. Aquí tenemos una serie de personas que están en esas actividades que son parte importante de los asesores, ¿verdad? Que generalmente se contratan en las empresas. ¿Qué tenemos en la familia? Bueno, pues probablemente tengamos al psicólogo, que esté viendo las relaciones de pareja, de familia, etcétera, al médico, ¿verdad? Para pediatra o lo que sea, ¿verdad? Ginecólogo, etcétera. Profesores que podrían estar en la educación de los hijos, etcétera, probablemente un padre espiritual o religioso, y desde luego, por ejemplo, consejeros de familia que pudiéramos tener, están acá en la propiedad.
pues generalmente están los fiscalistas que nos están ayudando, ¿verdad? Para si vamos a enajenar acciones, la mejor manera, abogados que pueden ser muy importantes para redacción de temas ya jurídicos en temas de propiedad. Muy importante después los mediadores y temas del árbitro. Es decir, cuando hay controversias y problemas y situaciones entre accionistas, no es cuando podemos tener problemas entre empleados, ¿verdad? En temas de empleados y podríamos llegar a correr a los que están en algún problema y no hay ningún problema, pero cuando son dueños y tienen propiedad, no se puede hacer eso. Entonces, cuando hay situaciones de choque entre accionistas, pues está la figura del mediador para que ayude a conciliar divergencias que se pudieran tener o llegar ya al caso del arbitraje, ¿verdad? Como una parte importante para dar solución a problemas que se pudieran estar llevando a cabo entre dueños de la empresa, ¿no? Y desde luego hay todas las áreas de fiduciarias, porque muchas veces las acciones están ya en fideicomisos y sobre todo en empresas familiares, porque se quiere que la familia a la hora de presentarse en una asamblea se presente ya con una sola voz, ¿verdad? Con un voto ya, con la representación de toda la familia. Y entonces el concepto de fideicomisos y de áreas fiduciarias se vuelve muy importante. Fíjense ustedes ya ahorita cómo estamos yendo a temas ya más concretos donde empezamos a poder analizar a la empresa familiar en este concepto. Ahora, todo esto que vemos, ¿verdad? Es muy importante porque estamos hablando de una empresa ya institucionalizada. Y esto es lo que busca el gobierno corporativo en las empresas familiares, la institucionalización de las mismas, ¿verdad? Que es hacia donde nos movemos. Ya en un concepto ya más, podríamos decir, de gobierno corporativo, donde ya tenemos el consejo de administración y donde tenemos la figura de los consejeros independientes, podríamos hablar en un organigrama de toda la empresa familiar bajo esta figura. Fíjense muy bien, ¿qué es lo que acabo de hacer? En el modelo de los tres círculos que teníamos propiedad, la empresa y la familia, ahora meto el consejo de administración. Y esto ya es el concepto más institucional. Ya meto, ¿verdad? En una figura que teníamos como participantes, ¿verdad? Que lo teníamos aquí. A ver, déjenme aquí regresarme. Teníamos aquí al concepto de siete, y ahora, ¿por qué no sé? A ver, déjeme, porque no está regresando. Aquí, donde teníamos 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos incorporando? Al incorporar el Consejo de Administración, ya en una manera, ya tenemos 15 diferentes grupos, donde tenemos en el grupo 3 a los consejeros independientes. Aquí en este grupo podemos tener consejeros, algunos que tienen propiedad, otros que son miembros de la familia, otros que son consejeros y trabajan todavía en la empresa, etcétera, relacionados. Y esto ya nos habla de un concepto mucho más amplio en la estructura de una empresa familiar. Esto lo tenemos ya en empresas ya más estructuradas, donde hay todo un consejo de administración que opera, donde este consejo de administración tiene ya la figura de los consejeros independientes, ¿verdad? Entonces tenemos ya este modelo, ¿no? Ya un modelo más estructurado dentro del concepto de gobierno cooperativo. Ahora, ya vimos que el consejo, ya lo comenté, ¿verdad? Es donde se gobierna la empresa. Ya dijimos que el consejo es el que dirige y controla. Y para ejercer la dirección es el responsable de aprobar el plan estratégico. Y para manejar el control, que es la supervisión, es el responsable de tener la relación con los auditores externos, ser responsable de llevar a cabo la auditoría interna para auditar la gestión que hace el director general y su equipo.
y temas que tienen que ver con temas de control interno, ¿no? Entonces, el consejo de administración puede estar integrado, ¿verdad? Con tres elementos principales de tipos de consejeros. Los independientes, que son participantes en el consejo, que no trabajan en la empresa y que no tienen propiedad, pero indudablemente tienen mucho que aportar en conocimientos y experiencia. Están los patrimoniales, que en el caso de una empresa familiar, pues son miembros de la familia que tienen acciones, que son dueños de la empresa. Y puede haber los relacionados, ¿verdad? Que son ahí, ¿verdad? Podríamos decir personas que todavía trabajan en la empresa y que están en el consejo. Y en este concepto de relacionados muchas veces son miembros de la familia que tienen patrimonio en el negocio y que trabajan todavía, ¿no? Y podríamos tener muchas veces en las empresas en bolsa el concepto de patrimoniales independientes, que son más independientes que patrimoniales porque son algunos consejeros que pueden tener acciones porque las adquirieron a través de una casa de bolsa, pero su participación es ínfima, ¿verdad? Digo, aunque puede ser un monto importante desde el punto de vista de su patrimonio, ¿verdad? Pues no representan ni el 0,001% de las acciones que se cotizan en una empresa. Ahora, desde el punto de vista legal, en la ley del mercado de valores y en la ley que rige a muchas instituciones financieras como bancos, casas de bolsa, se pide que por lo menos el 25% de los consejeros sean consejeros independientes. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente, ¿verdad? Esto comenzó por allá por el 2005, 2006. Actualmente el 40% o más en una empresa en México son consejeros independientes. En Estados Unidos es ya más del 80%. Entonces, la figura cada vez más socorrida para la dirección y control y para el gobierno corporativo en las empresas en el mundo, y al menos las más grandes, son consejeros independientes, ¿verdad? Que son los responsables. Y esto se da mucho porque luego son empresas donde ya una familia, aunque cuando hablamos de la familia Ford, por ejemplo, en el caso de Ford, la familia Ford, lo que tiene en un fideicomiso es como el 15 al 20% de las acciones de Ford. Sigue siendo el ente que más domina, ¿verdad? Pero pues ya son miles y millones de accionistas y así podríamos ver muchas empresas. Entonces, la figura cada vez más viene siendo los consejeros independientes, ¿no? Que se tienen en negocios que todavía operan con el concepto de ser empresas relacionadas a una familia. Ahora, todavía más para profundizar más en la institucionalización de una empresa familiar. Hablando ya bajo este concepto del modelo de los tres círculos, podemos hablar de las figuras de gobierno que se tienen en una empresa familiar. En la propiedad, ¿qué figura se tiene? Bueno, desde luego está la asamblea de accionistas, está el consejo de administración que ya habló y los comités del consejo. Generalmente, la ley aquí en México nos habla de dos comités. El comité de auditoría, que tiene que ver con todos los conceptos de auditoría, donde tiene la relación con el auditor externo, donde es responsable de la auditoría interna, donde también muchas veces maneja el comité de ética y donde tiene que ver con todos los asuntos de control interno, ¿verdad? Y está el Comité de Prácticas Societarias, donde quizás su función más importante es la que tiene que ver con la planeación y con todos los temas de remuneración a todos los funcionarios y empleados de la empresa, ¿no? Entonces tenemos en la propiedad tres órganos de gobierno. La Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo de toda empresa, donde se representan todos los dueños. El Consejo de Administración, que es elegido y nombrado por la Asamblea de Accionistas, y los comités que se constituyen únicamente con miembros del Consejo de Administración. Muy importante. ¿Qué tenemos en la empresa? Bueno, en la empresa tenemos al director general y a su comité de dirección. Ahora, ¿qué tenemos en la familia? Bueno, ya en familias de alto valor patrimonial está la asamblea familiar, está el consejo de familia que se escoge dentro de todos los miembros de la familia. Tenemos una figura muy importante que es el Family Office, toda una infraestructura, ¿verdad?
que opera para manejar el patrimonio de la familia, patrimonio que muchas veces es, la empresa familiar es parte, pero muchas veces ya tienen otros activos que pueden ser inversiones inmobiliarias, inversiones bursátiles, inversiones en arte, etcétera. Y también opera el concepto de la fundación, que pueden ser fundaciones en muchos campos, ¿verdad? Y desde luego puede operar diferentes comités como el de capacitación y planeación de carrera. ¿Para quién? Para los miembros de la familia. También tiene que ver, por ejemplo, con la actualización continuamente del protocolo, tratar los asuntos de sucesión cuando viene la sucesión. Es decir, que es muy importante en las empresas cuando hay una sucesión, es una sucesión de puestos y también de patrimonio. Hay un fondo de liquidez que muchas veces se opera por si un miembro de la familia quiere vender, ¿verdad? Para que no se pierda el control de la familia genera un fondo de liquidez que le recompra las acciones a un miembro que se quiere retirar, o si tiene problemas económicos con garantía de acciones de la empresa, se le da liquidez, ¿verdad? Para algún asunto. También hay fondos de capital de riesgo para miembros de la familia que quieren desarrollar otros negocios, emprender negocios, ¿verdad? Por su parte, etcétera, la familia puede apoyar. Entonces, fíjense, ¿verdad? El concepto de la infraestructura que se tiene ya bajo el mismo modelo que hemos estado viendo, ya que se va institucionalizando una empresa familiar. Ahora, quiero ver con detalle esto ya para terminar. Es decir, este concepto que les hablé probablemente es el concepto más óptimo, pero ¿qué tenemos cuando hablamos de la administración y el gobierno? Muchas veces tenemos esta figura. Estas son las empresas pequeñas y medianas, donde ¿qué tenemos? Que los miembros del consejo también trabajan en la empresa. Son estas empresas donde probablemente el director general también es el presidente del consejo, algunos de los puestos que son hijos, ¿verdad? Sobrinos, etcétera, ¿verdad? Están también en el consejo y al mismo tiempo trabajan, es decir, son consejeros netamente relacionados. Bueno, aún en esta figura, en este concepto de empresas, se le puede dar importancia y saber cuándo nos juntamos en consejo para tomar las decisiones de gobierno, es decir, de dirección y control, y cuándo nos juntamos ya como dirección general para gestionar. Es decir, aún en las empresas pequeñas podemos empezar a hacer la distinción de gobierno, ¿verdad? En el consejo de administración y de gestión, ya en el concepto del director general con su equipo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que vamos a crecer, vamos a tener miembros en el consejo que ya no trabajan en la empresa. Y probablemente estos que vemos aquí, estos tres, aquí podríamos tener dos consejeros patrimoniales que tienen acciones, ¿verdad? De la empresa, que son dueños de la empresa, y aquí podríamos pensar en uno que es independiente, pero la mayoría siguen siendo también relacionados, se siguen trabajando en la empresa. A medida que esto va creciendo, probablemente ya la mayoría de los consejeros, ¿verdad? Son ya externos y solamente la minoría son todavía relacionados, ¿verdad? Y desde luego llegaremos a un momento que tengamos esto, ¿verdad? Ya muchas empresas que están en bolsa ya no permiten que miembros de la familia trabajen en la empresa. La familia se representa aquí, la familia es dueño de la empresa, perdón, ¿verdad? Y aquí es donde se representa, ¿no? No aquí, aquí ya tenemos probablemente un director general profesional, empleado, que se le paga muy bien y todo, ¿verdad? Y la familia ya está aquí en el consejo de administración, ¿no? ¿Qué más podemos ver dentro de estas figuras? Podemos ver ya más establecida esta relación. Está la asamblea familiar, el consejo de familia, los órganos familiares que ya comenté y la relación que tendrían ya con lo que es ya la asamblea de accionistas, el consejo de administración, los dos comités que ya comenté, y a partir de aquí abajo, pues está la gestión, ¿verdad? Donde el comité de auditoría pues tiene la función de la auditoría interna y auditar, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es el control que se establece a través de la supervisión para el director general y su equipo, ¿no? Ahora, todo esto
quiero que sepan que hay una serie de organismos internacionales con una serie de documentos que se han emitido, ¿verdad?, para apoyar el desarrollo del gobierno corporativo en las empresas en el mundo. Desde la OECD, desde el Banco Mundial a través de la Cooperación Financiera Internacional, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Central de los bancos centrales y organizaciones privadas como el Global Corporate Governance Forum y el Cow Roundtable, que son organismos que buscan el desarrollo de la banca, digo, del gobierno cooperativo a nivel de todas las organizaciones, desde luego intermediarios financieros, como es la banca, pero también de todas las empresas que cotizan en bolsa. Aquí en México, factores importantes, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las dos bolsas de valores y muy importante el Consejo Coordinador Empresarial, que es el responsable de emitir el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que es el documento que tenemos oficial, donde nos habla de 60 mejores prácticas corporativas. Este documento lo pueden bajar, pueden ver estas mejores prácticas ahí se presentan y se reconoce como funciones del Consejo de Administración como muy importante la de auditoría, la de evaluación y compensación que tiene que ver con la remuneración de los empleados funcionarios, ¿verdad? La de finanzas y planeación que he comentado la importancia, ¿verdad? Porque la planeación nos da la dirección es función del Consejo de Administración, ya vimos que el control es también responsabilidad y eso se hace a través de la auditoría y desde luego ahora toda una serie de puntos que tienen que ver con temas de riesgo y cumplimiento, ya que fijando una planeación y una dirección es como nosotros escogemos y vemos qué riesgos vamos a tener por la actividad que se va a desempeñar. Y con esto, pues terminaría, ¿verdad? Ya para preguntas y respuestas. Mauro, creo que era la idea terminar unos 10 minutos antes de la media para preguntas, ¿no? Entonces estoy ya a disposición, ¿verdad? De las preguntas. Muchas gracias, estimado Emilio. No, pues excelente, excelente exposición, como siempre lo haces. Y pues vamos a ver las preguntas que tenemos de nuestro auditorio, tanto en redes como en webinar. Nos dice Oscar Valdivia, dice, ¿cuál es la relación jerárquica entre la asamblea de familia y la asamblea de accionistas? Hay una relación lateral, ¿sí? La familia que tiene, como ya vimos, el control, ¿verdad? La dirección es muy importante. Y con el fin de tener una relación institucional, siempre se le pide a la familia que se ponga de acuerdo. Y por eso muchas veces ellos escogen la figura del fideicomiso representándose a través del comité técnico del fideicomiso. Entonces ya llegan y se representan en la asamblea de accionistas. Entonces, si me dijeras cuál es la relación, es una relación lateral donde tenemos a la familia y donde muchos miembros de la familia pues también son parte de la asamblea de accionistas y parte del consejo de administración. Entonces hay una relación lateral entre la familia y el consejo de administración. Ahora, ¿quién gobierna la empresa? Es el consejo de administración, ¿verdad? Ese es el que tiene, y ya lo vi en el concepto de los tres círculos, se los dije claro, ¿verdad? Está la propiedad, se representa por el Consejo de Administración, está la empresa y la familia tiene la relación en función a la participación accionaria que tiene. Entonces, es una relación lateral muy importante reconocer que para gobernar a la empresa es a través del Consejo de Administración y la familia se relaciona con el Consejo de Administración, no con los empleados, no con el director general, sino a través del Consejo de Administración, ¿no? No, 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 sí, está cerrado tu micrófono, Mauro. No, no Sí, oí muchas gracias, Emilio. eh, Sí, mira, hay muchas preguntas, entonces las hemos agrupado por temas. Y una pregunta que se repite mucho es si una empresa pequeña puede tener un gobierno corporativo, qué tan grande o desde qué tamaño es considerado que tenga un gobierno corporativo. ok, muy importante. Lo comenté al último cuando les dije, decir,
desde que exista la figura que hayan escogido de no tener administrador único, sino consejo de administración, desde ahí lo pueden hacer y pueden darle formalidad. Aunque sean las mismas personas que trabajan en la empresa, pueden reconocer que a veces se juntan, no sé, una vez cada 3 meses, 4 veces al año, que se juntan como consejo para tomar decisiones estratégicas y ahí toman las decisiones que dije de gobierno, ¿no? Que son Sí. estas de dirección y control. Y luego ya, probablemente semanalmente o lo que sea, tienen sus reuniones de dirección general para gestionar. Entonces le puedes dar formalismo siendo aún chico. Ahora, si tú tienes la figura de administrador único, aún con administrador único, muchas empresas tienen su consejo consultivo. No es un consejo de administración, pero el administrador único genera ya un consejo consultivo donde lo junta y platica con ellos. No tiene que llevar a cabo las decisiones que ahí se toman, pero empiezan a tener este modelo de reconocer que es un consejo al que están acudiendo, ¿no? Desde luego ya es más formal cuando la empresa decidió administrarse bajo la figura del consejo de administración, ¿no? De acuerdo. Entonces, Oh, podemos comenzar desde que se inicia la empresa, ¿no? perfecto, muy bien. También nos preguntan, ¿quién decide la implantación de un gobierno corporativo y qué tiempo requiere? ¿Cuánto lleva la Eh, eh, implantación? sí, es una decisión del consejo de administración, de los dueños de la propiedad. Y depende mucho, es una actividad que uno puede ir desarrollando poco a poco, dependiendo del tamaño y todo. No hay mejor consejo, ¿verdad? Uno va haciéndolo a medida de las posibilidades que te da la empresa. Hay empresas, si ya tienen tamaño grande y quieren salir a bolsa, pues se les aplica mayores, mejores prácticas. Pero lo importante es, puedes comenzar desde poco a poco irlo llevando a cabo. Este documento del Consejo Coordinador Empresarial te da una idea que es muy parecida a los mejores prácticas que se tienen en otros países, ¿no? Entonces puedes comenzar, ¿verdad? Desde que la empresa todavía es pequeña, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y mira, también, tal vez dejemos como última pregunta, si ahorita en estos segundos que hay, si alguien quiere hacer algo más, pero también preguntan mucho, ¿cuándo debe de hacerse la transición del fundador a la siguiente generación de la empresa familiar? Bueno, esto es muy, muy importante porque para tomar la decisión de hacer ya la transmisión, ¿verdad? Del fundador a la siguiente generación, hay que reconocer esto. No es la situación física, anémica del fundador, no. Es decir, en las decisiones de sucesión hay el sucedido y el sucesor. Son dos personas, no es una. No es que fulanito de tal nombre está muy bien, tiene ya 90 años y está como de maravilla y todo, que sí puede ser, pero no es la situación de verdad del sucedido, ¿verdad? No es de una persona, son dos, sucedido y sucesor, ¿verdad? Entonces, Ok, muchas veces son curvas de vida de dos personas y hay veces que el sucedido está muy bien, pero está mejor el sucesor y entonces ahí es donde ya conviene verlo, ¿verdad? Y esto es ok, muy importante, son la situación de dos personas y bueno, y dos porque estoy hablando nomás de un sucesor, pero podrían haber varias personas que pueden ser sucesores. Entonces se compara la situación de esos sucesores con respecto al sucedido, es decir, a quién van a suceder. Y entonces es donde se tiene que ver la situación de dos personas, no de una. No sé si quede claro, porque muchas veces nomás se piensa en el sucedido, ¿no? Hay claro, claro. un sucesor que tienes que comparar quién está mejor, ¿verdad? En Sí, posibilidades de experiencia, de conocimientos, sobre todo en temas ya más para qué puede aportar nuevos bríos, nuevas situaciones, ¿verdad? Para modernizar la empresa, para actualizarla, en fin, para muchas cosas, ¿no? claro, claro, para renovarla.
Y me imagino que el número de casos, la casuística, pues es variada, ¿no? Habrá que Ah, analizar cada caso. indudablemente, ¿verdad? Pero sí, nunca perder de vista que tenemos sucedido y, y los posibles sucesores, ¿verdad? Que es un grupo, ¿verdad? Ok, ok, pues mira, podríamos seguir preguntando porque es un tema interesante y apasionante, sobre todo considerando que la mayoría de las empresas en México pues son empresas familiares, empresas Bueno, llamadas con la pyme. salvedad que comenté, ¿verdad? Que probablemente es la Claro, empresa del papá, la mamá o de ambos, ¿verdad? Que no hay la idea de continuidad. Cuando tú tomas la decisión de continuidad, hay que empezar a trabajar. No es un tema fácil. Cuando dices quiero que esta empresa sea una empresa que continúe, tienes que preparar a tus hijos, ¿verdad? Nietos para eso. Entonces hay un trabajo muy importante. No es así de que ya se va a morir el fundador, ahora sí va. No, hombre, esto viene desde que son los hijos, ahora sí que niños todavía, el amor a la empresa familiar, el compromiso viene de un trabajo muy importante y desde luego la empresa es una responsabilidad, es algo que hay que educarlos para que custodien la empresa para la siguiente generación. No es que lo voy a heredar y ahorita lo voy a hacer la gallina de los huevos de oro, no, hombre, es una responsabilidad donde tú eres custodio de esa empresa para la siguiente generación, que es la siguiente generación, probablemente la de tus hijos, pero también la de tus sobrinos, porque probablemente tienes hermanos o hermanas, ¿verdad? Y entonces es todo un trabajo muy importante que se tiene que hacer. No es el botín, ¿verdad? Que se lo van a llevar exacto, los hijos porque ya se murió el fundador, ¿verdad? O la fundadora, lo que sea, ¿no? No. Entonces claro, es muy importante ese trabajo y eso no se tiene. ¿Verdad? Y por eso muchas efectivamente. veces estas empresas no son familiares y por eso acaban vendiéndose, ¿verdad? Porque los hijos que lo heredan, pues están pensando más en el dinero que en el compromiso de administrar y custodiar una empresa, ¿no? Exactamente, exactamente. No, lo dices tú muy bien, estimado Emilio. Pues bueno, yo quiero agradecer primero que nada a ti por habernos brindado tu tiempo, darnos esta excelente plática y agradecer también a nuestro auditorio que estuvo muy nutrido. Ya saben que nosotros hacemos estos eventos periódicamente para todos nuestros clientes y amigos. Este video, igual que los anteriores, va a estar en nuestro canal, en YouTube y en nuestras redes. Y bueno, Emilio, pues nada más agradecerte tu tiempo y si quieres comentar algo más de cierre. Pues no, nomás ya lo que hemos comentado y agradecerte a ti, Mauro, y desde luego aquí veo a Frank González, agradecerle la invitación de estar con ustedes. Bueno, no lo veo a él, pero creo que ahí estaba. Así es, por ahí está. Muy bien, Así ahí es, está. Emilio. Muy bien, un gusto en verte, José Frank. ¿Eh? Igualmente, Emilio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Sin duda, siempre, como lo hemos comentado, estos temas pues requieren de mucho profesionalismo en diferentes actividades, ¿no? Hoy con los temas ESG famosos, ¿no? Que estamos empezando a vivir en las organizaciones, ¿no? Estos ambientes, estos temas de la gobernanza de la que se habla, pues vuelve muy importante precisamente el aterrizar, ¿no? Yo creo que todos estos conceptos a una realidad práctica y que muchas veces se piensa que solo es de las grandes empresas, ¿no? Entonces creo que ha sido muy interesante el cómo lo has traducido a una empresa de cualquier tamaño, en donde hay pues intereses de diferente índole y sobre todo buscando que el interés mayor sea la permanencia de la empresa, ¿no? Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Emilio, y un gusto verte. Y Muy bien. gracias. Igualmente. Hasta Gracias, luego. pues muchas gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias, queridos participantes. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente.